Capítulo primero. Frente a las grandes ciudades y metrópolis repartidas por todo el mundo, esas cuyos nombres lleva todo ser humano en su mente y en sus labios, esas que todos recuerdan o a las que todos imaginan viajar algún día como destino que cumpla sus sueños, está Zaragoza, una urbe tranquila, ciudad de paso entre destinos, por la que todos han pasado, pero en la que pocos se han quedado, que vive el tiempo de un viento duro que viste a las personas de frío en invierno y un calor que se convierte en sudor que adormece los cuerpos y los envuelve en una sábana de sopor que solo la humedad de los besos evita a los enamorados en verano. Trazada la geometría de sus calles por una sucesión de historia que olvidó las vidas de las personas que en ella habitaron en su pasado, cuando sus moradores actuales la recorren, ven el reflejo actual del recuerdo que grabó en las mentes de sus habitantes una vida allí vivida desde su infancia, pero no la historia escrita por el paso de los siglos, que solo está al alcance de unos pocos, esos que estudian de dónde vienen las ruinas que antaño fueran brillo y que hoy viven su entierro bajo edificios que quieren ser modernos y que son triste reflejo de una moda pasajera, copias en muchos casos de diseños grandiosos levantados y admirados en otros lares, pero que en esta ciudad siempre vivirán bajo la sombra de los edificios de ladrillo, que son las arrugas metafóricas de la urbe, igual que las tienen esos hombres y mujeres que llegan a la senectud. Ciudad que superó etapas de historia, que iban depositando a sus pies piedras y rocas, y que con el paso del tiempo se convirtieron en sus cimientos, tuvieron el triste destino de ser simples sedimentos que iban perdiéndose de la vista de sus ciudadanos con el paso inexorable del tiempo, pero soportando el peso de una urbe que se alza ante la vista de quien en ella vive y por ella pasa, quedándole muchas historias de las que ser testigo, porque no hay alma que con su devenir vital no colabore en esta ciudad a dejarla marcada con la huella de su paso, por muy insignificante que ésta sea, si bien no todos tienen encomendada la labor de dejar por sus proezas su firma en la eternidad impresa, porque también los hay que dejan escrita su alma en la de la ciudad con humildad. Las calles, que son crucigramas con nombres, donde las personas se convierten en palabras que combinadas son metáfora de un curioso pasatiempo, conociéndose esos habitantes de Zaragoza en un momento concreto de sus vidas, para pasar a ser la combinación sucesiva que conforma un paisaje de existencias siempre cambiantes. Unos se van para dejar paso a otros que llegan, y solo sobreviven los que en el recuerdo de los que se quedan viven. Isabel, esa mañana de primavera en la que despertó, no necesitó tener conciencia de sí misma para reconocerse como el interrogante que se planteaba a la vida, puesto que ella sentía que estaba ante el desafío de alcanzar un glorioso destino que nunca llegaba, pero sabiendo que iba a afrontar un nuevo día que en definitiva acabaría siendo como el resto de sus días. Su vida, como la de todas las jóvenes de su edad, era una repetición de actos intrascendentes disfrazados de cambios que en realidad no lo eran. Tan solo necesitaba cruzar el puente de la mañana y el camino de la tarde en su trabajo para volver al refugio que en su vida representaba su apartamento cuando llegara la noche, y constatar en ese momento que nada se había movido realmente en el espacio de su existencia, por estar todo en el mismo sitio, convirtiendo sus días en esa decoración de salón que pervive durante años, acumulando recuerdos que no son mucho más que acumulación de polvo que podría en cualquier momento tirar. Sabía que, una vez más, debía cumplir con su rutina vital para llegar a finalizar los días entre las palabras de un libro que le llenara la imaginación de historias y el alma se sumergiera en los mares de la intriga, queriendo llegar desde que lo comenzara a leer al final de la historia para descubrir cómo acababa la vida de los personajes. Elegía los libros que leía no por la belleza de la imagen de su portada, ni por el cuidado de los acabados, sino por una buena crítica recibida, sin ser realmente consciente de que detrás de cada uno de esos libros que devoraba estaba la sombra, que no la luz, de esas historias que cortan el aliento y dejan el alma tensa hasta conocer un final que deja la sangre helada, pero no por ser buenos, sino por ser tristes intentos de originalidad, siendo copias de estilos que imponían las modas.
Ella no sabía que las críticas literarias son ese falso amigo que, materialista, se vende a quien mejor le paga, para convertirse el mundo de las letras en un mercado que al crítico de turno le permite vivir de la literatura sin escribir. Sería de ese tipo de seres parasitarios que viven de los sueños de quienes confían en su destino para llegar a formar parte de ese selecto mundo al que pertenecen los seres cuyas palabras son devoradas por los lectores. Los libros forman parte de la existencia de las personas que quieren vivir más historias de las que la vida permite, con la comodidad que da poder entrar y salir de otras vidas. Es una cómoda y económica manera de viajar con la mente a tantos lugares como leemos, vivir tantas vidas pese a que una sola tenemos y tener las aventuras que, de ser por nuestros miedos y la voz de la conciencia de nuestra razón, jamás viviríamos. Durante el tiempo que Isabel destinaba a la lectura, el género de libros que engullía se limitaban a ser, sin ella saberlo, el producto mercantil de un mercado de intereses oscuros e hijos bastardos de una moda que empujaba a esos soñadores de ilustres escritores a creerse alguien sin llegar a ser mucho en la vida. Isabel recibe la ducha que la mañana le depara, siendo el agua testigo de un cuerpo que es precioso camino de una estilizada figura, propia de una joven que dejó la adolescencia no hace tanto como para olvidarla y pasa a vestir sus curvas, que son sueños para quienes las contemplan con el uniforme que viste y que le hará ser percibida como elegancia tras los mostradores de la tienda en la que trabaja, ubicada en uno de los centros comerciales del centro de la ciudad. Si bien solo ella sabe que es tanto que nadie, ni siquiera sus amigas, llegan a ser conscientes de cuán grande es. Isabel es la única conocedora del secreto que esconde en su alma y que es saberse más de lo que vive y tanto como lo que sueña ser. Ella es una mezcla de varios elementos de la naturaleza sabiamente combinados y que vieron la luz en el mismo momento en que su madre le abrió las puertas a la vida. Ella es la suma de recuerdos del aire respirado en las ciudades de Italia a las que viajaba de niña cada verano para visitar a la familia de su madre, que en esas tierras se establecieran. Su mamá dejó Italia para venir a Zaragoza por sentirse la protagonista de su propia historia de amor, con el que fuera después padre de Isabel. Esa pareja de enamorados descubrió en su juventud que se olvida cualquier patria cuando se tiene ante la vista la nación cuya bandera es el amor. Ella era esa mirada que a veces se perdía entre imaginarios besos de un apuesto hombre misterioso que el destino le tenía preparado como sorpresa, y siendo Isabel la representación de un precioso abismo en el que todo hombre que se asomara con gusto y sin pensarlo se precipitaría. Ella era esa sonrisa que representaba a la vida cuando la dejaba en libertad, para que los demás la contemplaran y admiraran, porque provenía de unos labios que, si bien solían representar silencio, dibujaban besos que se convertían en palabras cuando hablaba, de esas que merecen por derecho propio estar entre las líneas de la historia de la literatura. Pero por encima de todo, ella era esa vida que sabía le esperaba, porque quien se sabe reina intuye que encontrará algún día el camino que le llevará a su reino, ese que le depara el destino. No tenía grandes aspiraciones materiales, pero sí grandes sueños, y era conocedora de que era objeto de indisimuladas miradas de hombres que transmitían ilusión y deseo cuando la contemplaban, quedando en su cabello atrapados como si de una tela de araña se tratara, ya que su pelo, con unos preciosos e inimitables tonos rojizos, eran olas de mares lejanos que delataban que su sangre pertenecía a algún gran linaje de la realeza, y no como esas personas que intentan dibujar coronas de reinas con tristes cabelleras de colores simples, que son, en la mayoría de las ocasiones, simples mentiras, producto de los tintes artificiales que no dejan de ser el color de tristes modas pasajeras, que mimetizan a sus portadoras en una sociedad de imagen que les hacía sentirse únicas para acabar siendo como todas. Las pecas que recorrían su rostro eran las estrellas de una vía láctea que se extendían por toda la piel de su cuerpo y que la convertían en un maravilloso mapa del universo, ese que solo unos pocos afortunados pudieron ver en su vida de cerca, convirtiéndolos en astrónomos improvisados que llegaron a galaxias que para el resto de los mortales serían siempre desconocidas, pero no por ello menos soñadas y deseadas.
Verla desnuda era como alzar la vista al cielo de una noche de verano y apreciar la inmensidad del universo entre cientos de estrellas y sentir el ser que las contempla cuán insignificante es. Verla, como la naturaleza la quiso dibujar, era sentir el mísero valor que el ser humano tiene frente a la eternidad e inmensidad de un universo del que poco se sabe. Y cuando ella vivía y se mostraba a la vida, nadie era ajeno a la sonrisa que sus labios proyectaban en su mirada de tonos claros, de un color que parecía ser el resultado de combinar las tonalidades de todas las aguas contenidas en los océanos del mundo y los verdes de extensas praderas que descansan en las zonas tranquilas al pie de las montañas, y que en una ciudad de interior como Zaragoza se convertían en los cielos en los que nacen los sueños. Era una maravillosa mezcla de elementos que hacían de su cuerpo una eterna juventud y de su alma una aventura que siempre estaría por vivir, pero que sabía perfectamente que nunca llegaba a ser vivida, porque si bien era una persona abierta y extrovertida con las personas de su círculo de amistades más cercano, no podía disimular su desconfianza ante los desconocidos, y el miedo que le daban los saltos al vacío le impedían saltar, dejándolas sin vivir esas experiencias que todos desearían sentir en su corazón al menos una vez en sus vidas. Solo los locos y los visionarios tienen esa capacidad para poder vivir sus días con la posibilidad de soportar la incertidumbre que provoca convertir su existencia en una puerta abierta a nuevos descubrimientos, que día a día dibujan aventuras que les llevan a descubrir la vida en todo su esplendor, alejada de los convencionalismos, porque encuentran razones para saltarse las normas y conseguir acallar la conciencia que a todos en algún momento nos llega a hablar para convencernos de que las decisiones cabales son las más afortunadas. Isabel miraba el mundo desde arriba, como alteza que se sabía, y los zapatos de tacón que se calzaba para pasar sus jornadas laborales ayudaban a realzar su esbelto cuerpo y hacer que su ya alta estatura creciera para estar en la mayoría de las ocasiones por encima del resto de mortales. Su cuerpo quedaba definido por unas curvas que se convertían en marco de un precioso cuadro digno del mejor y más prestigioso pintor, de esos que desearían adquirir las pinacotecas más prestigiosas del mundo para mostrarlo orgullosas. Todos los días, entre semana, excepto los domingos, se desplazaba desde el centro de la ciudad donde vivía a su trabajo en tranvía, y mientras hacía ese corto recorrido que le obligaba a realizar un viaje en el que cruzaba el río Ebro, con sus miradas iluminaba las calles de una ciudad que no sería nada si no fuera por los tonos rojos y azules con los que ella coloreaba todo lo que miraba y con los que daba vida a los edificios entre los que se desplazaba, que antes y después de su paso seguían siendo una mera acumulación de ladrillos dispuestos de tal manera que eran meras colmenas donde las personas creían vivir la vida. Después de repartir sus amables sonrisas con cada cliente que le visitaba cuando elegían esa tienda especializada en joyería y bisutería en la que trabajaba y a la que dedicaba su tiempo, aun cuando solo fuera para que el más insignificante de los seres humanos adquiriera la más humilde pieza de orfebrería, desandaba el camino realizado horas antes para volver al apartamento del que saliera por la mañana, ese que ella sentía como un palacio sencillo, ya que valoraba la comodidad por encima de los excesos y lujos que otros buscaban. Muebles que, sin ser la representación del lujo ni de la modernidad, ella se había encargado de disponerlos de tal forma que su alma acompañara la suya, con cuidados procesos de restauración en algunos casos que les devolvió el brillo que solo ella conociera y que siquiera conocieran en su pasado más glorioso. Cualquiera de sus amistades que acudía a su apartamento para visitarla era testigo de que el alma de ese rincón vital de Isabel estaba ocupado por muebles funcionales, de esos que convierten una humilde tabla en una estantería o una simple caja en una mesilla de dormitorio. La sencillez del momento se había impuesto como filosofía en la decoración de todas las casas, para que las viviendas fueran copias con derecho a que cada uno de sus habitantes creyera que dejaba su impronta, siendo simples repeticiones de una misma idea. Isabel administraba su tiempo de descanso laboral como un pequeño tesoro que sabía que quería disfrutar, dedicándolo la mayoría de las veces a saborear un café en una cafetería ubicada en los pasillos del centro comercial en el que trabaja y que le encanta
por dejar en sus labios la espuma que en la taza antes le sorprendiera con dibujos en la superficie de espuma reproduciendo corazones o animalitos, como si el café se tomara con los ojos y no con los labios, y siempre sin olvidar ese aroma que solo esa bebida es capaz de dejar en nuestras bocas por su sabor personal, inconfundible e intransferible. Y en sus ratos de ocio fuera del trabajo, paseaba en ocasiones con algún amigo o amiga por los parques de la ciudad, siendo ella consciente de la belleza que encontraba, pero no de la que dejaba que la vida natural entre las que deambulara se convertía en vida gracias al color verde esperanza de sus pensamientos. El lunes de una semana, no importa cuál, tras colocarse un cómodo pijama de felpa con estampados florales discretos sobre un fondo verde esperanza, sintió la paz de quien se sabe en la soledad de su habitación y repartió las últimas miradas del día a repasar las redes sociales y mensajes de WhatsApp, algo de televisión para seguir la serie de turno a la que se solía enganchar si el primer capítulo le resultaba interesante, pero sin dejar olvidada la lectura, que era esa voz que, sin dejar en el aire el sonido de las palabras, llenaba su imaginación de sentimientos en función del tipo de historia que cayera en sus manos. Normalmente se entregaba en cuerpo y alma a las novelas de suspense, y tanto se sumergía en ese género de libros que no llegaba a percibir que todas las historias eran idénticas, con escenas que pretendían ser un amago de acción que el escritor de turno plasmaba mientras en su cabeza visualizaba la historia como un guión de una serie televisiva, donde siempre había un asesinato que resolver y donde esperaba un final que dejaba al personaje secundario durante toda la obra como el autor de todo lo sucedido. Olvidan que los que son malos en la vida por cómo son y cómo actúan lo suelen ser desde la cuna hasta la tumba y no precisan disimular su condición porque se limitan a disfrutar de su particular sensación de ser los triunfadores frente a los seres que sufren sus injusticias. Las personas de mal corazón son como los idiotas que ni cambian ni sienten la necesidad de cambiar. Esos libros le encantaban, porque tenían una parte de la acción que no terminaba de sentir en su vida, ya que solo rompía la monotonía de su existencia con algún viaje ocasional de fin de semana o con el calor de un cuerpo al que le abría las puertas de su alcoba para que acompañara al suyo para no sentir el frío cuando notaba que más bajaba la temperatura de sus sentimientos. Era una muchacha de su tiempo y había asumido como realidad que una de sus necesidades básicas era el sexo, por lo que había que hacerlo como quien necesita comer y beber para subsistir. En resumen, la vida de Isabel, una joven reina cuyo reinado era su vida, estaba compuesta de días que transcurrían entre la costumbre y el hábito, porque esa es la existencia de la mayoría de las personas en realidad, incluso de esas que no quieren pensar mucho para no sentir el remordimiento que causaría saber que frente a un mundo abierto que representa el todo, se vive una parte tan ínfima que no es nada. Aquel que recorre el mismo camino jamás descubre otros destinos, y a diario ella recorría las mismas calles y se cruzaba con gente por el Paseo Independencia o por la Avenida María Zambrano y sabía que la vida de esos desconocidos y la suya eran una repetición de hábitos adquiridos y asumidos. Días que no aportaban nada nuevo, sino que arrastraban lo que en un momento olvidado ya todos eligieron como vida. Las personas nos hemos convertido, asumiéndolo, en ríos que dependen del cauce que les lleva a morir al mar. Ante los ojos de Isabel pasaban hombres que se levantaban a la misma hora todos los días para cumplir con el mismo trabajo que un día les eligiera, o mujeres que naufragaban en una vida que les llevaba de la oficina a la compra en un supermercado para acabar con una rutina de limpieza y tarde de café con las amigas antes de recoger a los niños en el colegio y tener que enfrentarse a ser maestras improvisadas y amas de casa amargadas. Ante las miradas de Isabel se mostraban los primeros besos de esos jóvenes enamorados que se juraban amor eterno, pero que acababan siendo un capítulo pasajero de sus vidas sin más, momentos vitales de mayor o menor duración en el tiempo, que dejaban paso a otros nuevos sentimientos de falso amor que llegarían tarde o temprano en un futuro indeterminado, pero que permitía a los protagonistas de tales pasiones usar esa fórmula del te quiero para siempre, que se dedicaban en los momentos de mayor pasión, como se usa la ropa que se viste una temporada y que su propietario sabe que acabará pasada de moda y que dejará olvidada tan pronto como en las tiendas esté disponible el nuevo catálogo de prendas de temporada.
Ante su vista se mostraban esos seres cuyos cuerpos pasean en compañía de sus perros, pero que en realidad tienen los pensamientos perdidos entre sueños que quisieran ver cumplidos algún día, o contemplaba a esas personas que corrían como si huyeran de algún peligro y cuya meta fuera el destino que querían alcanzar. Este tipo de seres siempre le sacaban una sonrisa, porque en el estilo de sus pasos se veía cómo eran, unos demasiado estirados y confiados y otros arrastrando sus cuerpos con la ilusión de sentirse atletas. Sus miradas cuando recorría las calles de la ciudad captaban al hombre que bajaba de un taxi, a la mujer que recorría con paso ligero las calles para llegar al establecimiento de apuestas del barrio, donde perdería el dinero que debería destinar a los pañales de su hijo, o al joven que, copiando la estética del cantante de moda, se creía el amo del mundo y al que, para su desgracia, la vida le depara todo menos triunfo. Coincide en el devenir de sus días con rostros que, por la costumbre de la repetición, se van haciendo poco a poco más familiares. Pocas sonrisas en seres que van para volver, pero que en realidad solo vuelven a vidas anodinas de las que no podrán escapar jamás. Isabel siente al ver a todos esos habitantes de la ciudad que nadie quiere ver lo que realmente es y vive, pero que no querría ser ni vivir en el fondo, y por eso prefieren acabar siendo una agenda cuyas páginas repiten una secuencia de actos para los que bastarían una línea de una sola página, sin la necesidad de malgastar tanto papel. Vidas a las que les bastaría un solo día para ser descubiertas, porque todo lo que tienen es una triste repetición vacía. Al menos Isabel tenía en su alma esa desazón que causa saberse libro cuyos días anhelaba que fueran páginas que querría llenar con cientos de vivencias y aventuras, pero como todos los seres de esa ciudad en la que vivía, prefería de momento repetir párrafos, porque al menos se evitaba el dolor pasajero que provocan las faltas de ortografía y los errores, que dejan el pasado lleno de besos que acaban convirtiéndose en tachones y manchas, que después no se pueden borrar ni olvidar y que recuerdan que se dieron noches a quienes en ocasiones menos las merecieron. En la soledad de su casa, de la que trataba de escapar con las conversaciones con amigos y amigas, se hacía preguntas. ¿Y si se atreviera a escribir una historia nueva al fin? ¿Y si decidiera olvidarse de la comodidad de quien sabe que todo lo tiene para encontrar algo nuevo que puede ser más? Nadie salta al vacío sin paracaídas, ni al océano sin salvavidas, y ella no sería la loca que acabaría haciéndolo. Ya saltó en su adolescencia en alguna ocasión y ahora se había convertido en un ser cabal que quería aventuras, pero sin perder la calma que vivía en su orden establecido. Era más cómodo para ella romper su rutina con algún fin de semana dedicado al encuentro de cuerpos en el que sentía la acción como una aventura que estaba bajo su control, porque era apasionada, pero lo que había encontrado hasta ese momento era demasiado carnal y poco literario, como todos esperamos en nuestras vidas de tanto ver en la gran pantalla amores que son tan grandes que hasta quienes los contemplan lo sienten. Sería por eso mismo que mantenía sus rutinas habituales repartidas entre el tiempo de ocio y trabajo, generando no un equilibrio natural, pero sí artificial. Era como esa planta de plástico que simula una vida natural, pero que no requiere de la energía que debería prestársele en caso de ser el ser vivo al que pretendía copiar. Escuchaba su voz en esas conversaciones que las aplicaciones de mensajería le hacían mantener mientras leía las palabras de sus amistades conservadas con el paso del tiempo y alguna frase de desconocidos que disimulaban mal las intenciones de los que las dejaran escritas. María, esa alegre muchacha que fuera su gran amiga desde la niñez y que ahora le cuenta su vida de matrimonio, era una incondicional que ningún día dejaba de enviarle una larga secuencia de mensajes y le acababa siempre contando que siente que se casó demasiado joven con el que creía hombre de su vida y que es ahora esa persona que comparte con ella su espacio, pero no sus días. Piero, un chico italiano que conoció en uno de sus viajes a Italia de joven, tampoco faltaba a su cita diaria para dedicarle dulces palabras. Un seductor que siempre le recuerda que es una bellísima ragazza y que a ella siempre le saca una sonrisa furtiva cada vez que le dice que se escapen de la vida para contar juntos estrellas. Es un hombre que acaricia con las palabras y ella se deja acariciar, porque esa pronunciación con la que el muchacho las escribe le recuerdan a su querida Italia, nación que siente como si fuera su tierra prometida. Eva, su compañera de trabajo en la tienda, le escribe pese a estar prácticamente todo el día con ella
y que siendo unos años más joven que Isabel, le cuenta sus aventuras amorosas con tipos que parecen duros, pero que al final son simplemente vacíos, y a los que va tomando y dejando sin necesidad de preocuparse por nada más, que las emociones duelen, pero los momentos de pasión fugaces se viven. Su compañera y amiga en realidad es un ser cansado de vivir la vida de tan joven como empezó a vivirla, actitud que disimulaba con una acumulación de locuras que trataban de demostrar a los demás que era más espontánea de lo que realmente era, mientras que en la soledad y silencio de su cama escribía poesías que le hacían sentir su alma viva. Eva es la herida de un primer amor que jamás cicatrizaría, pese a tratar de anestesiar el dolor que le provocaba su recuerdo con tatuajes que le decoraban el cuerpo, como si la tinta en su piel tuviera el efecto anestésico que calmara el dolor que en su alma le quedó como eterna compañera. Es divertida, porque no pone freno cuando habla lo que piensa, soltando frases que resultan graciosas por ser la más clara demostración de lo que todos piensan pero que nadie dice jamás por prudencia. Y es el alter ego de Isabel, porque mientras Eva es locura y libertad, ella trata siempre y en todo momento de atar en corto su lado emocional. Y será por eso que encuentra en su compañera la voz que ella conserva oculta y silente en sus pensamientos. Es como si la imagen agresiva que buscaba proyectar Eva con sus vestimentas fuera una representación de la rebeldía que Isabel sentía en su alma, aunque en el fondo sabía que su amiga, esa imagen, le aportaba una seguridad que de otra manera no tendría ni mostraría en su vida. Es el disfraz para ocultar a una sentimental. El silencio de las noches de Isabel quedaba amortiguado con el sonido de esas conversaciones que usan el móvil como medio de comunicación, si bien no llegan a llenar todas sus miradas ni su tiempo, y ella se sumerge en Instagram para ver fotos que son el resumen de existencias que son frías, por no ser alma de nadie, porque nadie de los que se retratan deja la verdadera realidad reflejada. Fotos de paisajes y monumentos, imágenes de amigos que posan mirando al infinito, memes que son pequeños textos jocosos que no llegan a sonrisa, sino a leve movimiento de labios en quienes los leen de tan repetitivos y simples que son. Y entre todas esas instantáneas de vidas que no son nada, dedica parte de su tiempo al muro de su amigo José, con quien coincidieran en el instituto en los tiempos de juventud y que después de los años de vida universitaria volvió a encontrar por casualidad en las redes sociales. Recordaba a ese ser que tenía una personalidad extrovertida cuando le conociera, con una sonrisa siempre puesta en su rostro y una personalidad que no por extraña y particular dejara de ser atractiva y llamativa. Con el paso del tiempo, ambos antiguos compañeros de instituto se encontraron por casualidad gracias a desarrollar José una afición que a ella le gustaba, ya que ese chaval, que ya había llegado a la edad adulta, ahora escribía frases que no eran simples combinaciones de palabras, aunque lo parecieran. Isabel la sentía cada vez que leía una de sus publicaciones de su antiguo compañero de estudios, como si alguien le estuviera escribiendo con palabras los latidos del corazón, esos que son los más intensos y que solo sabe cómo se sienten cuando se recuerda el primer beso vivido o la caricia de una mano que deseas que te toque el cuerpo entero y que transmite una electricidad que genera cosquillas que encogen los días. Más que leer, siente cada una de esas frases amor, cariño o pasión, y le gustan, y les dedica corazones y besos en sus comentarios. Pese a ser un viejo conocido de su época de adolescencia, no le dedica muchas palabras en sus mensajes. Le sigue, le lee, le deja muestras de su paso con emoticonos y emojis, pero poco conversa con él, y en el caso de hacerlo mantiene una distancia que no sea malinterpretada, cuando sus amistades habituales la dejan sola en la noche. Ella, en el fondo, es una rebelde que no desea que los días terminen, y por eso destina tiempo que debería dedicar al sueño a pasear por las redes. Las palabras que se intercambian son frías, las de José son de agradecimiento sin transmitir mucho más que eso, pero a ella le gustan y son correspondidas de forma gentil, pero dejando frases que no le hagan sentirse incómoda, ni a él generar ilusión alguna de una posible aventura. Isabel lo siente como a un viejo conocido y a la vez como a un desconocido y por lo tanto no se saltará sus normas no escritas para proteger su mundo en el que pocos entran y los que lo hacen es porque ella les deja, porque aprendió en el pasado que compartir con los demás sentimientos duele, porque nadie como uno mismo los protege y el resto del mundo los puede llegar a utilizar para crear dolor. Y quien se fija en la fuerza de su mirada se olvida de que sus ojos no son espejo
que refleja vida, sino ventana que espera a que el mundo le dé la oportunidad de conocer al hombre que sepa asomarse para ver el paisaje que encontrarían los necios con los que estuvo. Si hubieran sabido ver, que solo hubiera sido posible si la hubieran mirado con el alma. Y a esas horas de la noche en la que la mayoría de los ciudadanos de Zaragoza duermen para encontrarse con la mañana, Raúl se transforma en uno más de los gatos callejeros que vive la noche dando vueltas en la cama, acostado al lado de su esposa, esa muchacha que en su juventud se encontrara y que ahora es la madre de su hija y esposa que le hace compañía. Ambos habían ido recorriendo los años juntos mientras contemplaba cómo amigos y compañeros de trabajo se divorciaban o se separaban. En su desvelo se sentía afortunado por haber encontrado el camino de la vida que le trajera tranquilidad, aunque el trabajo que dejaba pendiente cada día para el siguiente le produjera tiempo de insomnio que llenaba con ideas peregrinas. Gracias a la luz de las farolas de la calle, que rebelde entraba por las rendijas que dejaban las lamas de la persiana del dormitorio, podía adivinar, más que ver, la silueta de su mujer durmiendo, y sentía la tentación de acariciarla, pero no quería despertarla, sabiendo que él encontraría el sueño en una de las posturas que buscaba con obstinación, mientras sentía pasar los minutos de la madrugada. Una hija en el cuarto de al lado puede que durmiendo era su debilidad, porque aunque se encontraban con frecuencia en discusiones que dejaban claro que padre e hija tenían formas de ver la vida distintas, en el fondo se querían tanto como para convivir y buscarse cuando no se veían. Cuando Raúl volvía a su hogar tras una larga jornada de trabajo, solo esperaba que se hubiera quedado en casa estudiando para el examen trimestral de la universidad, y en tal caso siempre encontraba una excusa para darle un beso que tenía la magia de hacer que su corazón sonriera, porque en su trabajo como comisario de la Policía Nacional no solo se ponía su traje azul oscuro, sino que además mantenía la seriedad en su expresión de forma continua, como si formara parte de su uniforme de trabajo. Era tarde, y su vigilia continua se veía acompañada por el ruido de un camión que recogía la basura de los contenedores que reposaban en las calles, a la espera de la visita que jamás les faltara. El día siguiente se acercaba y Raúl no temía la mañana que se aproximaba, porque quería en el fondo que llegara, para ver más cerca su jubilación deseada y cumplir su sueño de comprar una casita en la zona de los Pirineos y tener una vida tranquila entre montañas y naturaleza, apartado de la vida de la ciudad, lejos de ese panal de abejas que era el edificio donde estaba el piso en el que vivía con su familia. Toda una vida dedicada a su trabajo, a estudiar continuamente para promocionar, para recoger algún día el descanso de quien sabe que ha consumido sus días trabajando, o al menos saborear un sucedáneo que presentará similitudes con la existencia banal de los demás. Pero él no tenía un trabajo como el resto, en una fábrica o como administrativo. Él, con su esfuerzo, había llegado a ser inspector de policía, y cada mañana se ponía su traje de trabajo para acudir a lo que percibía cada vez con más claridad como un trabajo puramente administrativo, entre expedientes e informes, y lejos de las calles y sus peligros. Es cierto que llegara a suponer y superar las pruebas de acceso al cuerpo gracias a una mezcla de esfuerzo y a las llamadas de conocidos de su padre, que también fuera policía, pero como en toda empresa en la que nos sumergimos en la vida, la ilusión de los comienzos va dejando paso a los grises en los que nos deja la costumbre inmersos. El sueño le encontraría esa noche, estaba seguro, porque cada día trae el descanso incluso para los que no descansan. El sueño llegaría, y con cada mirada indisimulada dedicada a la silueta del cuerpo de su mujer, lo sentía cada vez más cerca, para acabar llegando cuando menos lo esperaba. Maldito Morfeo, que visitaba a todos, pero que a él parecía que lo olvidaba.